¿Podríamos estar más conectados de lo que creemos? Imagina un universo donde dos partículas, separadas por distancias inimaginables, responden al instante una a la otra, como si compartieran un secreto invisible que trasciende el espacio y el tiempo. Esta no es ciencia ficción, sino la realidad del entrelazamiento cuántico, un fenómeno que podría redefinir no solo la física, sino también cómo nos conectamos con el mundo y manifestamos nuestra realidad. En los próximos minutos te prometo una comprensión clara y accionable. Al final de esta exploración, podrás identificar en tu vida cotidiana momentos de conexión intuitiva que podrían ser ecos de este entrelazamiento, transformando tu percepción de la soledad en una red de posibilidades interconectadas. Abramos dos bucles de curiosidad para guiar nuestro viaje. Bucle Mumíbola 1. El resultado experimental sorprendente que desafía la distancia, donde partículas separadas por miles de kilómetros actúan como una sola entidad, violando lo que creíamos posible en la física clásica. Bucle Mumíbola 2. El giro contraintuitivo sobre la conciencia, que sugiere que nuestras mentes podrían operar bajo principios similares, cuestionando si los pensamientos y emociones se propagan de manera no local, como ondas en un océano compartido. Ahora, elevemos las apuestas personales. ¿Qué cambia en tu vida diaria y en tus relaciones si las partículas son verdaderamente interconectadas, en lugar de aisladas? Si esto es cierto, la manifestación deja de ser un acto solitario de voluntad y se convierte en una alineación con una red cósmica, donde tus intenciones resuenan con las de otros, fomentando empatía profunda y sincronías inesperadas en el amor, el trabajo y la creatividad. En cambio, si es falso y todo es mera ilusión, persistimos en un mundo de separación, donde las conexiones son frágiles y la manifestación depende solo de esfuerzo individual, limitando nuestro potencial a lo visible y mensurable. Esta distinción no es abstracta. Podría reordenar cómo abordas una conversación difícil con un ser querido o persigues un sueño profesional, pasando de la duda aislada a la confianza en un tejido subyacente de unidad. Para navegar esto con claridad, sigamos un mapa simple en una sola oración. Primero exploraremos los fundamentos del entrelazamiento cuántico. Luego desentrañaremos sus pruebas experimentales y giros conceptuales. Y finalmente aplicaremos estas ideas a la manifestación personal y las revelaciones que emergen para nuestra existencia interconectada. Este enfoque no solo ilumina la ciencia, sino que invita a una reflexión práctica, donde el entrelazamiento se convierte en una lente para ver más allá de la ilusión de separación. Considera cómo, en un mundo cuántico, la distancia no dicta el destino de las interacciones. En su lugar, todo forma parte de un todo coherente. Esta promesa no es vaga. En cuestión de minutos, tendrás herramientas para cuestionar tus propias semiseparaciones aparentes, como esa sensación de desconexión en una relación lejana, y reemplazarla con una visión de hilos invisibles que te unen a todo. El entrelazamiento no es solo un truco de partículas, es una invitación a manifestar desde la unidad, donde tus deseos se entrelazan con el flujo universal, amplificando su poder. Mientras avanzamos, mantengamos en mente que esta conexión cuántica ha sido verificada en laboratorios de vanguardia, desde el CERN hasta experimentos con fotones en la Tierra, desafiando a gigantes como Einstein, quien lo llamó acción espeluznante a distancia. ¿Estás listo para ver cómo esto podría tejer tu realidad? Procedamos paso a paso, comenzando por desmitificar los conceptos básicos, para que esta complejidad cuántica se sienta accesible y transformadora en tu vida. El entrelazamiento cuántico, en su esencia, describe un estado único en el que dos o más partículas subatómicas quedan ligadas de tal manera que el estado cuántico de una afecta instantáneamente al de la otra, independientemente de la distancia que las separe, incluso si están en extremos opuestos del universo observable. Esta idea fue introducida formalmente en 1935 a través del conocido como paradoja EPR, propuesta por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, quienes argumentaron que la mecánica cuántica parecía incompleta al permitir tales correlaciones no locales. Fue Erwin Schrödinger, en respuesta, quien acuñó el término entrelazamiento para capturar esta peculiaridad, destacando cómo las partículas enredadas pierden su individualidad y se comportan como un sistema global indivisible. En lenguaje sencillo,
Imagina partículas que, una vez interactuadas, comparten una función de onda conjunta. Medir una propiedad en una, como su spin o polarización, determina al instante la de su pareja, sin necesidad de señal física que viaje entre ellas. Esto no viola la relatividad especial de Einstein en términos de información transferible, pero sí cuestiona la locality clásica, donde las influencias μ se limitan a la velocidad de la luz. Para hacerlo más tangible, considera una analogía precisa. Es como dos dados mágicos que, sin importar cuán lejos los lances, uno en tu mano y el otro en la luna, siempre aterrizan mostrando números que suman 7, o números opuestos que se complementan perfectamente, como si un invisible lazo los obligara a sincronizarse en cada tirada. No hay truco ni mensajero, simplemente su destino está entrelazado desde el principio. Sin embargo, es crucial establecer un límite explícito. Esta teoría no está diciendo que el entrelazamiento permita comunicación más rápida que la luz, lo cual sería imposible según la relatividad y no ha sido observado. En cambio, resalta correlaciones no locales que emergen de la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, sin transmitir información usable de manera causal. Estas correlaciones son puramente estadísticas y se verifican solo en retrospectiva, después de múltiples mediciones, evitando cualquier paradoja relativista. Ahora, sumérgete en un experimento mental vívido para anclar esto. Visualiza dos fotones, partículas de luz, generados en un laboratorio terrestre mediante un proceso de entrelazamiento, donde uno viaja en una nave espacial hacia el borde de la Vía Láctea, cubriendo miles de millones de kilómetros en años luz, mientras el otro permanece en la Tierra, custodiado por científicos. En un instante preciso, un detector en la Tierra mide la polarización del fotón local, digamos vertical, y al otro extremo del cosmos, el fotón distante colapsa instantáneamente a ven horizontal, complementaria, como si los dos hubieran conspirado en silencio a través del vacío interestelar. No hay tiempo para que una señal viaje. Es como si el universo entero contuviera la información en su estructura subyacente, haciendo que la separación sea una ilusión. Este escenario, inspirado en experimentos reales como los de Alain Aspect en los años 80, ilustra la micción espeluznante que Einstein deploró, pero que décadas de pruebas han confirmado. Sientes el escalofrío de esa sincronía cósmica. Ahora, extiende esta imagen. ¿Qué pasa si esta conexión trasciende las partículas inertes y se filtra en el reino de la conciencia humana, donde pensamientos y emociones podrían entrelazarse de manera similar, influyendo en nuestra manifestación colectiva? Esta pregunta nos puentea hacia los pilares fundamentales del entrelazamiento, donde desglosaremos su mecánica en pasos claros, revelando cómo la función de onda une sistemas no independientes y desafía nuestras intuiciones clásicas. Para adentrarnos en el núcleo A de esta exploración, delineemos 3 pasos claros y secuenciales que nos permitan aprender el concepto fundacional del entrelazamiento cuántico, desmontando su complejidad capa por capa. Este núcleo establece las bases teóricas que sustentan no solo la física cuántica, sino también las implicaciones para nuestra comprensión de la conexión y la manifestación, transformando abstracciones en principios accionables. En el primer paso, consideremos la función de onda, el pilar matemático que describe el comportamiento probabilístico de las partículas cuánticas. Según la mecánica cuántica estándar, cada partícula individual posee su propia función de onda, una ecuación que encapsula todas las posibles configuraciones, posición, momentum, spin, en un estado superpuesto, hasta que una medición la colapsa en un resultado definido. Sin embargo, en el entrelazamiento, 2 o más partículas no mantienen funciones de onda independientes. En su lugar, comparten una única función de onda global que las describe como un sistema no separable. Esto significa que las partículas forman un todo indivisible. Su estado conjunto es holístico, donde alterar una implica una reconfiguración instantánea en la descripción matemática de la otra, sin que exista un estado local aislado para cada una. Por ejemplo, si 2 electrones se entrelazan en spin, la función de onda podría estipular que uno tiene spin arriba si y solo si el otro tiene spin abajo, pero ninguno posee un valor definido hasta la medición.
Esta interdependencia, documentada en fuentes como la Enciclopedia de Física Cuántica, subraya que los sistemas entrelazados violan la independencia clásica, donde objetos separados evolucionan por su cuenta. La microconclusión aquí es clara. La función de onda global no es un mero tecnicismo. Es la clave que revela cómo el universo cuántico opera como una red unificada, no como colecciones aisladas. Este entendimiento nos puentea al segundo paso, donde examinamos cómo esta unión desafía nuestras intuiciones cotidianas a través de la célebre crítica de Einstein. El segundo paso profundiza en la minacción espeluznante a distancia. El término que Albert Einstein empleó en 1948 para ridiculizar esta correlación instantánea, argumentando que implicaba influencias que trascendían la velocidad de la luz, lo cual contradecía su teoría de la relatividad. En esencia, Einstein veía el entrelazamiento como una falla en la mecánica cuántica. Si dos partículas entrelazadas se separan y se miden en puntos distantes, el resultado en una parece saber instantáneamente el de la otra, sin tiempo para que una señal viaje entre ellas. Esto choca frontalmente con la intuición clásica, arraigada en el determinismo newtoniano, donde las interacciones requieren proximidad física o propagación causal. Piensa en una piedra lanzada que afecta solo lo que toca directamente o a través de ondas finitas. Como detalla un artículo en la revista muy interesante, Einstein y sus colaboradores en la paradoja EPR postularon que debía existir alguna variable oculta local explicando estas correlaciones, preservando la locality, influencias confinadas al cono de luz de cada partícula. Sin embargo, experimentos posteriores han refutado esta visión, mostrando que el entrelazamiento opera de manera no local, donde el universo entero parece colapsar en un estado coherente al medir una sola parte. La microconclusión es reveladora. Esta acción espeluznante no es un error teórico, sino una propiedad verificada que obliga a repensar la separación como una ilusión perceptual, abriendo la puerta a un cosmos interconectado. Con esta crítica histórica en mente, avancemos al tercer paso, donde la matemática rigurosa sella la validez del entrelazamiento más allá de la especulación. En el tercer paso, introduzcamos la desigualdad de C-SH, una herramienta matemática desarrollada en 1969 por John Clauser, Michael Horn, Abner Shimoni y Richard Holt, que proporciona una prueba cuantitativa de que el entrelazamiento supera los límites impuestos por teorías clásicas locales. Esta desigualdad establece un umbral para las correlaciones entre mediciones en partículas separadas. En un mundo clásico, con variables ocultas locales, las correlaciones no pueden exceder un valor absoluto de 2 en una serie de pruebas estadísticas específicas, como medir espines en diferentes ángulos. No obstante, la mecánica cuántica predice y observa violaciones de hasta 22/2828, demostrando que las partículas entrelazadas exhiben sincronías imposibles sin no localidad. Este no es filosofía especulativa. Es matemática verificada en laboratorios, con experimentos como los de Aspect en 1982 y más recientes en el CERN confirmando estas violaciones con precisión estadística abrumadora. El minipago aquí radica en su concreción. La desigualdad de CH/UH transforma el entrelazamiento de un enigma poético en un hecho empírico, probado mediante contadores cuánticos y detectores de fotones, que miden correlaciones en tiempo real. En resumen, este paso nos demuestra que el entrelazamiento no es una anomalía. Es la norma cuántica que redefine la realidad como un tejido correlacionado. Con estos tres pilares, función de onda global, acción no local y prueba matemática, hemos solidificado el núcleo A, pero surge una interrupción natural para resetear nuestra atención y profundizar en el contexto histórico que impulsó estos descubrimientos. Siguiendo una cadencia rítmica de interrupciones, cada 3, 6 y 9 minutos conceptuales, para mantener el flujo sin fatiga, incorporemos ahora una mini historia que ilustra el debate fundacional del entrelazamiento, revitalizando nuestra perspectiva. Imagina la década de 1930 en Princeton, donde Albert Einstein, el titán de la relatividad, se enfrenta a Niels Bohr, el arquitecto de la interpretación de Copenhague en mecánica cuántica. El 15 de mayo de 1935, Einstein junto a Podolsky y Rosen publica la paradoja EPR en Physical Review, un paper que acusa a la cuántica de incompleta. Si el entrelazamiento permite predecir con certeza el estado distante sin perturbarlo,
entonces la teoría debe ocultar variables deterministas, no probabilísticas. Bohr responde con fervor en una réplica inmediata, defendiendo que la medición misma crea la realidad y que la no localidad es inherente al mundo cuántico, no un defecto. Este duelo intelectual, que se extendió por conferencias y cartas durante años, culminó en el principio de complementariedad de Bohr, pero dejó una grieta. ¿Era el universo determinista y local, como Einstein soñaba, o probabilístico y entrelazado, como Bohr insistía? Esta tensión no se resolvió hasta los años 60 con las desigualdades de Bell, inspiradas en EPR, que probaron experimentalmente la visión bohriana. Esta mini historia no solo resetea nuestra atención con drama humano, dos genios chocando como partículas en colisión, sino que subraya cómo el entrelazamiento surgió de un conflicto profundo, impulsando avances que hoy tocan desde la computación cuántica hasta la biología. Alrededor de este punto equivalente a los minutos 8-9 de nuestra exploración, lancemos el Ryuk Monitor 1 para anclar estas ideas. Si el entrelazamiento se mantiene a través de distancias vastas, desde laboratorios terrestres hasta los confines galácticos, entonces, ¿qué pasa con ello dentro de nuestros propios cuerpos, donde miles de millones de partículas interactúan en un espacio minúsculo? Esta pregunta no es retórica. Opcionalmente, abre un bucle móvil a 3 sobre las implicaciones biológicas potenciales, como la posibilidad de que procesos neuronales o enzimáticos operen bajo reglas entrelazadas, sugiriendo que nuestra fisiología podría ser un microcosmos cuántico vivo. ¿Podrían las células en tu cerebro, separadas por membranas, sincronizarse instantáneamente para generar pensamientos coherentes, extendiendo la conexión cuántica al ámbito de la conciencia y la manifestación personal? Mantengamos un tono formal. Esta interrogante precisa nos invita a considerar si la biología humana, lejos de ser puramente clásica, alberga hilos entrelazados que explican intuiciones y sincronías emocionales. Con este reenganche, el núcleo A se fortalece, pero nos impulsa a iniciar pruebas concretas que validan estas bases teóricas en el mundo real, donde experimentos de vanguardia confirman el entrelazamiento en condiciones extremas, cerrando el ciclo conceptual y abriendo la puerta a sus aplicaciones transformadoras. Para ilustrar estas bases teóricas con evidencia irrefutable, volvamos nuestra atención al caso Prueba 1. Un hito reciente en la física de partículas que eleva el entrelazamiento cuántico a nuevos niveles de verificación experimental. En julio de 2023, un equipo internacional en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC del CERN, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España, anunció la observación del entrelazamiento cuántico entre quark-stop y anti-quark-stop, las partículas elementales más masivas conocidas, a la energía más alta jamás registrada para este fenómeno. Según reportes detallados de la agencia SINC y el CSIC-COMIV, este experimento, realizado con el detector ATLAS, involucró colisiones protón-protón a 13 teraelectronvoltios, generando pares de quark-stop que se entrelazaban en su spin y otras propiedades cuánticas, manteniendo correlaciones perfectas incluso en el caos de partículas secundarias producidas. Esta confirmación no es trivial. Los quark-stop son inestables y decaen en fracciones de segundo, lo que hace que observar su entrelazamiento en tales condiciones extremas, temperaturas y energías cercanas a las del Big Bang, valide el fenómeno no solo en partículas estables como fotones o electrones, sino en los bloques fundamentales de la materia bajo presiones cósmicas. En esencia, demuestra que el entrelazamiento persiste en entornos hostiles, donde la mecánica cuántica debería colapsar bajo la complejidad clásica, reforzando que esta conexión no es un efecto frágil, sino una propiedad intrínseca del universo a escalas elementales. Para capturar esta proeza con una analogía fresca y vívida, imagina a nadadores sincronizados en medio de una tormenta furiosa en el océano. Mientras olas gigantes y vientos caóticos intentan separarlos y desorientarlos, ellos mantienen una armonía perfecta, moviéndose en tándem como si compartieran un ritmo invisible que trasciende el tumulto, sus cuerpos alineados en una coreografía que ignora la distancia y el desorden. De igual modo,
Los quark-stop entrelazados navegan el tormenta de colisiones de alta energía en el LHC, sus estados cuánticos sincronizados a pesar del bombardeo de partículas y la inestabilidad inherente, revelando una resiliencia que elude las expectativas clásicas. No obstante, debemos delimitar sus condiciones de validez con precisión. Este entrelazamiento se aplica estrictamente a escalas cuánticas, donde las partículas subatómicas operan bajo reglas probabilísticas. No se extiende a objetos macroscópicos, como una pelota de tenis o un ser humano entero, ya que la decoherencia, la interacción con el entorno que desentrelaza los estados, hace que tales efectos se disipen rápidamente en el mundo cotidiano, limitando su observación a laboratorios controlados o sistemas aislados como cristales o circuitos cuánticos. Sin embargo, no todo es unánime en la comunidad científica, y para construir confianza genuina, abordemos un contraargumento fuerte y recurrente. Críticos, incluyendo algunos defensores de interpretaciones realistas como las variables ocultas locales, argumentan que estas observaciones representan meras correlaciones estadísticas, no una causalidad profunda o acción instantánea, sugiriendo que las partículas podrían estar preprogramadas con información compartida desde su creación, sin verdadera no localidad. Esta objeción, eco de la postura einsteiniana, postula que no hay fantasma en la máquina, solo una ilusión de conexión derivada de causas locales iniciales. Respondamos con honestidad y rigor. Experimentos exhaustivos, incluyendo los del CERN en 2023, han medido violaciones de las desigualdades de Bell, extensiones de la CIUSH, con una significancia estadística superior a 5 sigma, lo que descarta inequívocamente las variables ocultas locales como explicación viable. Por ejemplo, al variar aleatoriamente los ángulos de medición en los detectores distantes y correlacionar resultados en tiempo real, los datos muestran patrones imposibles bajo suposiciones locales. Las probabilidades cuánticas exceden los límites clásicos en un 20-30%, confirmando que la correlación surge de la estructura no local del espacio-tiempo mismo, no de un truco determinista. Esta resolución no evade la complejidad, al contrario, integra el escepticismo para fortalecer la evidencia, mostrando que el entrelazamiento no es mera coincidencia, sino una ventana a la interconexión fundamental. Con esta prueba del CERN como ancla empírica, el entrelazamiento emerge no como especulación, sino como un pilar probado que invita a explorar sus ramificaciones más allá de la física pura, preparando el terreno para giros conceptuales que reordenan nuestra visión del cosmos. El detalle que nadie te dice, y que surge precisamente de resolver estos contraargumentos con transparencia, es cómo este entrelazamiento sugiere una realidad unificada que trasciende la separación aparente, donde el universo no es un rompecabezas de piezas aisladas, sino un tapiz continuo en el que cada hilo influye en el todo, incluso en la manifestación de eventos que parecen independientes. Esta revelación, respaldada por la honestidad en abordar críticas como las variables ocultas, construye una base de confianza. No ocultamos las dudas, las disipamos con datos, permitiendo que la ciencia cuántica se sienta accesible y creíble para reflexiones personales sobre conexión y conciencia, para interrumpir el flujo con un hecho impactante que resetee nuestra atención, siguiendo la cadencia de patrones que mantiene el engagement. Considera esto. En experimentos reales de 2017 en China, utilizando el satélite Micius, científicos observaron entrelazamiento cuántico entre fotones separados por más de 1.400 kilómetros, la distancia aproximada entre Nueva York y Denver, demostrando que estas correlaciones instantáneas escalan a distancias planetarias sin degradación. Un logro que valida la no localidad en escenarios casi cósmicos y cuestiona cualquier noción de aislamiento geográfico en la física fundamental. En microconclusión, esta prueba del CERN redefine el aislamiento en la física. Lo que una vez se vio como un universo de entidades discretas y desconectadas, ahora aparece como un sistema holístico, donde la separación es una ilusión perceptual y las interacciones cuánticas tejen una red subyacente que podría extenderse a fenómenos más amplios, como la conciencia y la manifestación. Esta redefinición no solo valida las bases teóricas del núcleo A, sino que pivotea elegantemente hacia el núcleo B, el giro conceptual que reordena lo que creíamos saber, cerrando bucles de curiosidad y abriendo horizontes para aplicaciones transformadoras en nuestra vida cotidiana.
Con esta redefinición del aislamiento como mera ilusión, pivoteamos ahora al núcleo B, el giro conceptual que reordena por completo nuestra comprensión previa del universo. Este núcleo revela cómo el entrelazamiento cuántico no es un fenómeno aislado o marginal, sino la evidencia de un cosmos holístico donde todo se interconecta a nivel fundamental, desafiando la fragmentación que la física clásica nos había impuesto durante siglos. Como detalla un artículo en El País sobre cómo la cuántica revoluciona nuestra visión de la naturaleza, el entrelazamiento implica que la realidad no se compone de entidades separadas que interactúan solo a través de fuerzas locales y predecibles. En su lugar, emerge como un todo unificado, donde las partículas, y potencialmente todo lo que surge de ellas, forman parte de una estructura subyacente no local. Einstein soñaba con un universo determinista y divisible, pero el entrelazamiento demuestra lo contrario. El espacio y el tiempo no actúan como barreras absolutas. Cada medición en un punto del cosmos reverbera instantáneamente en el todo, sugiriendo que la separación es una proyección de nuestra percepción macroscópica, no una verdad ontológica. Este giro no reside en ecuaciones abstractas. Se ancla en la idea de que la función de onda global describe no solo pares de partículas, sino el tejido mismo de la existencia, donde la locality colapsa ante una interdependencia inherente. Cerramos aquí el bucle Mulibla 2, el giro contraintuitivo sobre la conciencia, con un payoff visible y transformador. Si nuestras mentes operan bajo principios entrelazados, la ilusión de separateness en la manifestación y las conexiones personales se disuelve, permitiendo que intenciones y emociones se alineen con una red cósmica más amplia. Imagina esto. En lugar de manifestar desde un yo aislado, luchando contra un mundo indiferente, tus deseos se entrelazan con el flujo universal, amplificando su impacto a través de sincronías no locales. Una oración de gratitud no queda confinada a tu mente, resuena en el todo, atrayendo respuestas en relaciones o oportunidades que parecen coincidencias, pero que en realidad reflejan esta holística. Esto reordena lo que creíamos. La manifestación deja de ser un acto voluntarista y solitario, dependiente solo de afirmaciones repetidas o visualizaciones individuales. Se convierte en una co-creación, donde tus pensamientos se sincronizan con los de otros, fomentando conexiones profundas que trascienden la proximidad física. Por ejemplo, esa intuición repentina sobre un amigo en apuros no es casual. Podría ser un eco cuántico de entrelazamiento emocional, invitándote a factuar y fortalecer lazos. Este payoff no es especulativo, surge directamente de la no localidad verificada, donde la conciencia, como emergente de procesos cuánticos, participa en el mismo tapiz. La ciencia, a través de experimentos como los del LHC, nos obliga a ver que la separación es el verdadero contraintuitivo. El universo opera desde la unidad, y reconocerlo transforma la manifestación en un arte de alineación, no de fuerza. Sentimos este giro en lo visceral, y si tu próxima decisión creativa, guiada por una corazonada, es el universo entrelazándose contigo. Este cierre del bucle nos libera de la soledad perceptual, abriendo paso a pruebas adicionales que extienden esta interconexión al ámbito biológico y humano, donde el entrelazamiento podría tejer no solo partículas, sino nuestras mentes y experiencias cotidianas. Desde esta perspectiva holística, introduzcamos el caso Prueba 2, abordado desde un ángulo distinto y más íntimo. Estudios recientes que sugieren la presencia de entrelazamiento cuántico en el cerebro humano, mediado por las vainas de mielina en las neuronas, facilitando la sincronización neuronal y potencialmente la conciencia misma. Un artículo en Esquire destaca investigaciones en biología cuántica, lideradas por científicos como Matthew Fisher de la Universidad de California, que proponen que los electrones en los fosfolípidos de las vainas de mielina, las capas aislantes que envuelven los axones neuronales, pueden entrelazarse a distancias microscópicas dentro del cerebro, manteniendo coherencia cuántica a temperaturas corporales. Estos estudios, respaldados por modelos teóricos y simulaciones computacionales, indican que tales entrelazamientos permiten una comunicación neuronal ultrarrápida y no local, donde impulsos eléctricos en una sinapsis influyen instantáneamente en otras separadas por milímetros, superando los límites de la señalización química clásica.
por instancia en experimentos con cultivos celulares y resonancias magnéticas funcionales, se han observado correlaciones estadísticas en la actividad neuronal que violan expectativas clásicas, similares a las desigualdades de Bell, sugiriendo que la mielina actúa como un cable cuántico natural, preservando estados superpuestos en el bullicio bioquímico del cerebro. Esta prueba difiere del enfoque partícle-física del CERN. Aquí, el entrelazamiento no se genera en colisionadores. Emerge orgánicamente en sistemas vivos, apuntando a que la conciencia, ese fenómeno elusivo de percepción unificada, podría arraigarse en procesos cuánticos, explicando cómo pensamientos coherentes surgen de miles de millones de neuronas aparentemente independientes. Investigadores en la Universidad de Surrey y el Instituto Max Planck han extendido esto a modelos de aves migratorias y fotosíntesis, pero en humanos se vincula directamente a la sincronización de ondas cerebrales, como las teta en meditación, donde patrones globales emergen sin mediación secuencial. Para ilustrar esta complejidad con una analogía fresca, visualiza las células cerebrales como una orquesta cuántica. Cada neurona es un instrumentista, separada por distancias sinápticas, pero sus notas, estados cuánticos en la mielina, se entrelazan en una partitura invisible, permitiendo que violines, chelos y flautas suenen en unísono instantáneo, creando una sinfonía armónica que trasciende el caos de ensayos individuales, como si el director estuviera en todas partes a la vez. De igual modo, las vainas de mielina entrelazan electrones y espines nucleares, sincronizando disparos neuronales en una armonía que genera la música de la conciencia, desde decisiones intuitivas hasta empatía emocional, sin que las señales viajen paso a paso. Esta sincronía explica por qué, en momentos de insight, el cerebro ilumina globalmente, no localmente. Sin embargo, imponemos límites explícitos para mantener la precisión. Esta hipótesis es especulativa respecto a la conciencia macroscópica. Es decir, no implica que pensamientos enteros se entrelacen a nivel subjetivo como en telepatía, ni que explique fenómenos parapsicológicos sin evidencia. Se basa en evidencia de biología cuántica emergente, como el entrelazamiento en la tubulina microtubular propuesto por Stuart Hameroff y Roger Penrose, pero requiere más experimentos in vivo para confirmar su rol dominante sobre procesos clásicos como la difusión iónica. La decoherencia ambiental en el cerebro húmedo y cálido limita estos efectos a escalas locales y efímeras, no a una mente cuántica total. Aunque estudios en ratones y humanos con espectroscopía muestran persistencia suficiente para influir en la plasticidad neuronal y la memoria, esta prueba cerebral nos personaliza el entrelazamiento, extendiéndolo de quarks cósmicos a la maquinaria de nuestra psique, y nos lleva a una pregunta reflexiva para internalizar sus implicaciones. ¿Cómo podría este entrelazamiento en tu cerebro influir en tus pensamientos y emociones hacia los demás, transformando una discusión tensa en una conexión intuitiva, o una idea aislada en una manifestación compartida que resuena con el colectivo? Esta interrogante no busca respuestas inmediatas. Invitas a observar tus interacciones diarias, notando sincronías que podrían ser ecos cuánticos, preparando el terreno para aplicaciones prácticas que conviertan esta ciencia en herramientas para una vida más alineada y conectada. Con esta pregunta reflexiva como puente, pasemos ahora a la sección de aplicación e impacto, donde transformamos el conocimiento teórico del entrelazamiento en una práctica mental concreta y accesible, adaptada específicamente a la manifestación personal. Esta transición no es un salto abstracto, surge directamente de las implicaciones cerebrales que acabamos de explorar, invitándonos a aplicar estos principios cuánticos en la vida cotidiana para disolver barreras percibidas y amplificar conexiones auténticas. El enfoque se centra en una práctica mental de 3 pasos precisos, diseñada para ser simple, repetible y calmante, permitiendo que el entrelazamiento inspire no solo comprensión intelectual, sino un cambio tangible en cómo percibes y moldeas tu realidad. Esta práctica no requiere equipo ni tiempo extenso. Se integra en momentos ordinarios, como una pausa en el trabajo o antes de dormir, convirtiendo la ciencia cuántica en una herramienta para fomentar empatía, creatividad y manifestación alineada con el todo. El primer paso consiste en notar momentos de conexión intuitiva en tu vida diaria. Comienza por cultivar una atención mindful,
Durante el día, identifica instantes en los que sientes un lazo inexplicable con alguien o algo. Quizá una corazonada sobre un amigo que te llama justo cuando piensas en él, o una idea que surge sincronizada con un evento externo, como encontrar el libro exacto que necesitas en una estantería aleatoria. No juzgues estos episodios como coincidencias. Obsérvalos con curiosidad neutral, registrándolos en un diario breve o mentalmente. Este acto de notar activa la lente cuántica. En lugar de ignorar estas señales, las reconoces como posibles ecos del entrelazamiento, donde tu conciencia se alinea con el tejido no local del universo. El minipago aquí es inmediato. Esta observación reduce la ansiedad de la separación, reemplazándola con una sensación de pertenencia sutil, como si el mundo respondiera a tu presencia inherente. Antes de avanzar, incorpora un micro ritual para anclar esta práctica y promover calma. Respira conmigo ahora, de manera pausada y consciente. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos, reteniendo el aire 2 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite esto 2 o 3 veces, permitiendo que cada respiración disipe tensiones y centre tu mente en el flujo interconectado. Este ritual, equivalente a una pausa breve en el flujo narrativo, no es ornamental. Simula la coherencia cuántica, sincronizando tu estado interno con el todo, preparando el terreno para una visualización vívida que haga tangible la aplicación. Imagina ahora esta visualización guiada para profundizar el primer paso. Cierra los ojos por un momento y visualiza tu día como una red luminosa de hilos sutiles. Ves partículas, representando tus pensamientos y emociones, entrelazándose con las de un ser querido o un entorno familiar. Un hilo se extiende desde tu corazón hacia un colega distante, pulsando con luz suave al notar una intuición compartida, como un email oportuno que resuelve una duda mutua. Siente la calidez de esa sincronía, no como magia, sino como un pulso natural del cosmos, disolviendo la frialdad de la distancia. Abre los ojos con renovada apertura. Esta imagen mental, repetida diariamente, entrena tu percepción para capturar estos momentos, transformando la manifestación de abstracta a vivida. El segundo paso es probar estos momentos observando sincronías como ecos potenciales del entrelazamiento. Una vez notados, somételos a una prueba ligera y no invasiva. En los días siguientes, mantén un registro de patrones. Por ejemplo, si sientes una conexión intuitiva con un objetivo profesional, una idea que llega de la nada, actúa sobre ella con una acción pequeña, como enviar un mensaje o investigar un recurso relacionado, y observa si surgen respuestas alineadas, como una oportunidad inesperada o retroalimentación resonante. No busques confirmación forzada. Simplemente mide la frecuencia de estas sincronías sobre una semana, preguntándote: ¿aparecen más cuando cultivo la apertura cuántica? Esta prueba, inspirada en experimentos como los del satélite Micius, verifica correlaciones no locales en tu escala personal, sin necesidad de laboratorios. El impacto es empoderador. Revela que la manifestación no depende de esfuerzo solitario, sino de sintonizar con el flujo entrelazado, donde tus intenciones actúan como mediciones que colapsan posibilidades favorables en la realidad compartida. En microconclusión, esta observación sistemática construye evidencia personal, puenteando hacia el tercer paso con una confianza creciente en la interconexión. El tercer paso implica reinterpretar el aislamiento como ilusión para fomentar relaciones más profundas. Armado con las notas y pruebas de los pasos previos, reescribe narrativas internas. Cuando surja una sensación de desconexión, en una relación tensa o un proyecto estancado, recuérdate que la separación es perceptual, no fundamental. Sustituye estoy solo en esto por estoy entrelazado en una red mayor donde mi intención resuena con el todo. Aplícalo activamente. En una conversación visualiza hilos cuánticos conectando vuestras mentes, permitiendo empatía instantánea que disuelve barreras. Esta reinterpretación, arraigada en la holística del núcleo B, transforma la manifestación en cocreación. Tus deseos se amplifican al alinearse con otros, atrayendo colaboraciones y sanaciones inesperadas. El payoff final es profundo. Relaciones que fluyen con facilidad cuántica, donde la soledad se disuelve en unidad y la vida cotidiana se convierte en un lienzo de posibilidades manifestadas. Esta práctica de 3 pasos,
Notar, probar, reinterpretar no es teórica. Es un ciclo diario que integra el entrelazamiento en tu ser, culminando en una calma transformadora. Mientras respiras una vez más para sellar esta sección, nota cómo esta aplicación eleva las apuestas personales, preparando el clímax donde todas las piezas convergen en una revelación unificadora. Para construir hacia el clímax de nuestra exploración, insertemos rehooks estratégicos que mantengan el momentum, equivalentes a cada 6-8 minutos de inmersión conceptual, asegurando que el flujo permanezca dinámico sin sobrecarga. Estos rehooks no interrumpen, revitalizan anclando ideas previas mientras avanzamos. Por ejemplo, recordemos el rehook Mibora 1 sobre el entrelazamiento en el cuerpo humano. Si partículas en quark-stop del CERN se sincronizan en caos cósmico, ¿cómo podría esto amplificar tus intuiciones diarias, convirtiendo corazonadas en guías manifestadoras precisas? Este enlace refuerza la continuidad, invitando a pausar y reflexionar brevemente antes de proceder. Siguiendo esta cadencia, incorporemos una interrupción de patrón en forma de paradoja para resetear la atención y desafiar intuiciones arraigadas. Considera la paradoja central del entrelazamiento, donde partículas saben el estado de su pareja sin señales ni mensajeros, desafiando la causalidad clásica que exige cadenas de eventos secuenciales, como una dominada cayendo que empuja a la siguiente. En el mundo cuántico no hay cadena, el colapso es simultáneo, como si el tiempo mismo se doblara para unir lo distante, violando nuestra noción lineal de causa y efecto sin romper las leyes físicas. Esta paradoja no resuelve dudas, las profundiza, recordándonos que el universo opera en superposiciones donde lo imposible se hace real, un hecho verificado en miles de experimentos, pero que aún asombra a físicos y toxómora-físicos como Aspect. ¿Sientes el vértigo de esta no causalidad? Sirve como puente al siguiente rehook, alrededor del equivalente a 14-16 minutos. Si el cerebro entrelaza neuronas para generar conciencia unificada, como en la prueba de la mielina, entonces ¿qué pasa cuando aplicamos esta práctica mental en meditación colectiva, manifestando cambios sociales a través de resonancias no locales? Otro rehook surge naturalmente del impacto aplicado. Imaginemos el paso de reinterpretación escalado. Si la ilusión de aislamiento se disuelve en relaciones personales, ¿cómo podría extenderse a comunidades enteras, donde intenciones colectivas entrelazan realidades compartidas, como en movimientos sincronizados de innovación o sanación global? Esta proyección expande las apuestas personales, recordándonos que el entrelazamiento no se limita a lo individual. Podría tejer narrativas colectivas, donde la manifestación se eleva a un nivel societal, alineando visiones compartidas en un tapiz cuántico que redefine el progreso humano. Estos rehooks, insertados con precisión, no solo mantienen el engagement, sino que preparan el terreno para el clímax prometido. La revelación que cierra el bucle Mibora 1 y unifica todas las hebras de esta exploración. En el clímax de nuestro viaje, entregamos la revelación prometida en una línea memorable que cierra el bucle Mibora 1. El resultado experimental sorprendente que desafía la distancia. El entrelazamiento cuántico revela que somos todos hilos en una red cósmica inseparable, haciendo de la manifestación no un acto de magia aislada, sino una conexión alineada que transforma la realidad a través de la unidad inherente. Esta frase no es un cierre poético, es el núcleo destilado de Bindapes de evidencias desde el EPR hasta el LHC, donde partículas separadas por el cosmos actúan como una sola, violando la locality y abriendo la puerta medium a una existencia donde la distancia es ilusoria y las conexiones eternas. Siente el peso de esta verdad. En experimentos como los del CERN, quark-stop entrelazados confirman que incluso en el nacimiento del universo, la interdependencia prevalece, extendiéndose sutilmente a nuestras mentes y relaciones. Esta revelación no resuelve todos los misterios. Deja abierta la pregunta de cómo escalar esto a la conciencia colectiva, pero ilumina el camino hacia una manifestación empoderada, donde tus intenciones colapsan posibilidades no locales en manifestaciones tangibles, desde sanar una relación hasta innovar en tu carrera. Con este cierre del bucle, el entrelazamiento deja de ser un concepto remoto, se convierte en un principio vivo, invitándonos a vivir desde la conexión, no desde la soledad. Ahora, desarrollemos la resolución de esta exploración en 3 bits precisos.
que sintetizan el arco de nuestra comprensión y aterrizan las implicaciones en un terreno práctico y transformador. Este cierre no es un epílogo apresurado, es la culminación que ata los hilos teóricos, experimentales y aplicados, ofreciendo una narrativa coherente que resuena más allá de esta discusión, conectándose con temas recurrentes en nuestra serie sobre el tiempo, la infinitud y los sueños. En el primer bit, recordemos lo que una vez se creyó: un universo desconectado y clásico, regido por las leyes newtonianas y einsteinianas, donde partículas y mentes operan como entidades separadas e independientes, interactuando solo a través de fuerzas locales y predecibles que respetan la velocidad de la luz como barrera absoluta. En esta visión, el cosmos era un vasto rompecabezas de piezas aisladas, electrones orbitando átomos en solitario, neuronas disparando impulsos en secuencias lineales y conciencias humanas confinadas a sus cráneos, moldeando realidades individuales sin eco en el todo. La manifestación, en este marco, se percibía como un esfuerzo voluntarista y solitario, afirmaciones repetidas o visualizaciones mentales luchando contra un mundo indiferente y fragmentado, donde las conexiones emocionales eran frágiles construcciones químicas y sociales, sujetas a la proximidad física y al azar causal. Einstein encapsulaba esta creencia al rechazar la acción espeluznante, insistiendo en un determinismo local donde el tiempo fluía uniformemente. La infinitud era un vacío infinito de separación, y los sueños permanecían como epifenómenos aislados de la mente, sin raíces en una red subyacente. Esta perspectiva dominante durante siglos fomentaba una existencia de aislamiento perceptual, relaciones como puentes temporales, la realidad como un lienzo personal inalterado por lo distante, y la ciencia como guardiana de un orden divisible y mensurable. Sin embargo, esta creencia, aunque intuitiva y funcional para el mundo macroscópico, ocultaba la profundidad cuántica, limitando nuestra capacidad para manifestar desde una base de unidad, dejando la empatía como un logro arduo y la infinitud como un abismo solitario. En el segundo bit, contrastemos con lo que hemos visto a través de la lente del entrelazamiento, enlaces instantáneos que trascienden el espacio, desde los quark-stop entrelazados en el caos del CERN, donde partículas masivas mantienen correlaciones perfectas a energías del Big Bang, violando desigualdades de Bell con precisión irrefutable, hasta las neuronas en el cerebro humano, donde vainas de mielina sugieren sincronizaciones cuánticas que unifican impulsos dispersos en una conciencia coherente. Estos descubrimientos, validados por décadas de experimentos desde Aspect en 1982 hasta el satélite Micius en 2017, revelan un universo no de separación, sino de interdependencia holística. Funciones de onda globales que describen sistemas no separables, acciones no locales que colapsan estados superpuestos simultáneamente, y pruebas matemáticas como la CIHE que demuestran sincronías imposibles en marcos clásicos. En el ámbito biológico, estudios en Squire y biología cuántica muestran cómo electrones entrelazados en la mielina facilitan la plasticidad neuronal, explicando insights intuitivos y empatía emocional como ecos de no localidad. Lo visto no es especulación, es evidencia empírica que reordena el tiempo no como flujo lineal, sino como red entrelazada donde pasado y presente coexisten en superposiciones. La infinitud no como vacío, sino como tejido infinito de correlaciones, y los sueños potencialmente como portales a esta red, donde narrativas oníricas reflejan conexiones subconscientes con el colectivo. Esta visión emerge de laboratorios globales, desafiando la locality y revelando que la separación es una ilusión macroscópica, mientras que la unidad cuántica subyace a todo, desde colisiones cósmicas hasta pensamientos cotidianos. En el tercer bit, exploremos lo que esto significa para una vida interconectada, un cambio profundo hacia un existir empático y moldeador de realidades, donde la manifestación se eleva de acto individual a alineación cósmica, fomentando relaciones que fluyen con la naturalidad de partículas sincronizadas y una conciencia que abraza la holística en lugar de la fragmentación. Si antes creíamos en aislamiento, ahora vivimos en unidad, donde la empatía no es esfuerzo, sino resonancia inherente. Tus emociones entrelazándose con las de otros, disolviendo conflictos a través de intuiciones no locales y amplificando la sanación colectiva. En la manifestación, esto implica co-crear con el universo,
intenciones que como mediciones cuánticas colapsan posibilidades favorables en el todo, atrayendo sincronías en el amor, la carrera y la creatividad, transformando coincidencias en evidencias de conexión. Este shift se entrelaza con nuestra serie. El tiempo, lejos de ser rígido, se dobla en bucles entrelazados que permiten manifestar futuros desde el presente unificado. La infinitud deja de intimidar, convirtiéndose en un océano de potenciales accesibles, y los sueños emergen como simulaciones cuánticas de esta red, donde el subconsciente teje narrativas que prefiguran realidades compartidas, invitando a una exploración más profunda de cómo la conciencia onírica amplifica estas conexiones. En última instancia, significa una existencia liberada, menos lucha contra la separación, más fluidez en la unidad, donde la ciencia cuántica se convierte en aliada de la espiritualidad cotidiana, empoderándonos para navegar la infinitud no como un desafío solitario, sino como una danza compartida en el tapiz cuántico. Esta resolución no concluye nuestra exploración, la propulsa hacia prácticas continuas, donde el entrelazamiento se integra en rituales diarios que fomentan una manifestación consciente y conexiones duraderas, invitándonos a llevar estas verdades al mundo real con una empatía renovada y una visión unificada de la existencia. Si esta exploración ha agrietado tu visión de la conexión, revelando hilos invisibles que tejen el cosmos y tu vida en un todo inseparable, entonces el siguiente capítulo se sumerge en el rol de la biología cuántica en la intuición, desentrañando cómo estos principios no locales guían decisiones instintivas y sincronías emocionales en el flujo diario. Permite que el video se reproduzca automáticamente mientras continuamos este viaje juntos, extendiendo la red de comprensión que hemos construido paso a paso. Esta invitación no es un mandato, es una extensión natural de la holística que hemos descubierto, donde cada revelación se entrelaza con la siguiente, fomentando una sesión de visualización prolongada que nutre la retención y la reflexión profunda, alineada con las mejores prácticas de YouTube para contenidos inmersivos. Mantener el espectador enganchado mediante teasers temáticos que prometen profundidad sin presionar, y cultivar una comunidad a través de interacciones orgánicas que se sienten como extensiones de la narrativa misma. Para enriquecer esta conexión comunitaria, incorpora un ritual simple y orgánico en tus comentarios. ¿Qué conexión te sorprendió hoy? Ya sea una corazonada que se materializó o un lazo inesperado con alguien distante. Comparte esa anécdota breve, marcada con un emoji de hilo entrelazado, para simbolizar la red cuántica, y observa cómo tus palabras resuenan con otros espectadores, creando un eco colectivo que amplifica la manifestación personal a nivel grupal. Este ritual no busca métricas superficiales, surge del tema central, invitando a la vulnerabilidad compartida que el entrelazamiento inspira, y se alinea con estrategias probadas en YouTube para elevar la satisfacción del usuario. Comentarios que no interrumpen el flujo, sino que lo extienden, aumentando el tiempo de visualización al fomentar discusiones temáticas que se entrelazan con la serie sobre tiempo, infinitud y sueños. Imagina tu comentario como una partícula entrelazada con los de la comunidad. Al publicarlo, influyes instantáneamente en el todo, generando sincronías como respuestas empáticas o ideas complementarias que enriquecen tu propia comprensión. No es una llamada forzada, es una práctica que refleja la no localidad que hemos explorado, donde tu voz se sincroniza con la narrativa colectiva, transformando espectadores pasivos en co-creadores activos. Si sientes esa resonancia, deja que fluya. El universo, como hemos visto, responde a tales alineaciones. Esta transición suave al siguiente contenido mantiene la inmersión, evitando rupturas que disipen la calma cuántica construida. En el espíritu de YouTube, donde la retención se mide no solo en vistas, sino en engagement sostenido, este CTA onírico se integra como un puente narrativo. Si el entrelazamiento nos enseña que nada está aislado, entonces extender esta discusión a través de la reproducción automática y comentarios ritualizados crea una cadena de conexiones que trasciende la pantalla, fomentando lealtad a la serie y exploraciones más profundas en temas como los océanos de posibilidad cuántica o la Venus de la conciencia emergente. Así, cerramos este capítulo no con un adiós, sino con una invitación a continuar el entrelazamiento, donde tu participación personaliza el viaje para todos.
para asegurar que esta exploración funcione incluso en visualizaciones relajadas o meditativas, donde la mente pueda divagar hacia estados de calma profunda. Delineemos la estructura general diseñada para una retención óptima, adaptando el timeline a un flujo que prioriza la accesibilidad y la persistencia de atención. Esta arquitectura no es rígida, se adapta a ritmos variados, incorporando elementos que anclan la conciencia incluso en momentos de somnolencia ligera, como pausas respiratorias, imágenes sensoriales que se graban en el subconsciente, alineadas con principios de neurociencia para contenidos educativos inmersivos. El objetivo es que, aunque el espectador cierre los ojos, las ideas permeen como ondas cuánticas, manteniendo la coherencia temática y elevando la satisfacción posvisualización mediante marcadores que guían el regreso. Desde el inicio, en los primeros 00 a 20 segundos, establecemos el hook y la promesa con una pregunta concreta que despierta curiosidad inmediata, seguida de una promesa medible y un microrritual para centrar la mente. Por ejemplo, la apertura podría formularse así: podrías imaginar que tus pensamientos se conectan instantáneamente con el universo, más allá de cualquier distancia. Esta pregunta no es retórica, es precisa y personal, invitando a una pausa reflexiva que activa la empatía con el tema. Inmediatamente, entregamos la promesa medible. En 15 segundos, captarás por qué las conexiones trascienden la distancia física, permitiéndote identificar al menos un eco cuántico en tu día a día para una manifestación más alineada. Esta concreción, un beneficio tangible en tiempo real, ancla la expectativa, haciendo que el contenido se sienta accionable desde el principio. Para sellar esta entrada, incorporamos un microrritual de 2-3 respiraciones guiadas. Respira conmigo ahora. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo el aire como un hilo que te une al cosmos. Exhala lentamente, liberando dudas de separación. Repite 2 veces más, permitiendo que cada ciclo sincronice tu estado con la red entrelazada que exploraremos. Este ritual, breve pero intencional, no solo calma el sistema nervioso, reduciendo el cortisol y fomentando ondas alfa para retención relajada, sino que modela la coherencia cuántica, preparando al espectador para un viaje donde la ciencia se entrelaza con la experiencia sensorial. En este segmento inicial, el pacing es deliberadamente lento, alrededor de 100 palabras por minuto, con micropausas tras la pregunta y la promesa, asegurando que incluso en un estado de drift, las palabras clave como conexión instantánea y eco cuántico se implanten como semillas duraderas, transicionando fluidamente de 0,20 a 0,0. Aterrizamos en el plano sensorial con una de 2 imágenes mentales calmantes que evocan armonía y unidad, disipando cualquier tensión inicial y anclando el tema en lo visceral. Estas visualizaciones no son abstractas, son vívidas y multisensoriales, diseñadas para resonar en el subconsciente durante visualizaciones pasivas. Por instancia, la primera imagen visualiza partículas danzando en armonía como luciérnagas en una noche serena, separadas por vastos campos pero parpadeando al unísono, su luz suave tejiendo un velo luminoso que envuelve tu cuerpo, recordándote que la distancia es solo una sombra ilusoria. Esta metáfora, inspirada en experimentos con fotones, evoca paz visual y táctil, la calidez de la luz, el ritmo gentil del parpadeo, fomentando una sensación de pertenencia cósmica que persiste incluso si la atención flaquea. Siguiendo, una segunda imagen complementaria. Ahora, imagina tu mente como un océano tranquilo donde ondas de pensamiento se propagan sin fronteras, tocando orillas distantes en ripples suaves, como si cada idea tuya entrelazara con las de un ser querido, creando corrientes de empatía que calman el alma. Aquí, el elemento acuático añade serenidad auditiva y kinestésica, alineado con temas de la serie como océanos de infinitud, y limita la complejidad a percepciones calmantes, evitando sobrecarga conceptual que podría dispersar la calma. Estas imágenes sensoriales, tejidas con precisión, no solo aterrizan el tema en lo tangible, sino que establecen un ritmo hipnótico que persiste a lo largo del acto 1, donde profundizamos en la base conceptual del entrelazamiento, asegurando que incluso en estados de relajación profunda, las ideas fundamentales se impregnen como raíces en terreno fértil. El acto 1,
que abarca aproximadamente el 25% del contenido total y se extiende desde el minuto 1 hasta alrededor del 15, se centra en la base conceptual del entrelazamiento cuántico, presentando sus fundamentos con datos verificados de fuentes como la paradoja EPR de 1935 y las definiciones de Schrödinger, mientras integra una analogía clara y límites explícitos para mantener la accesibilidad. Este segmento no acelera, fluye con deliberación, construyendo una comprensión sólida que se siente como un puente sereno hacia lo complejo, sin sobrecargar la mente relajada. Comenzamos reforzando la definición esencial: el entrelazamiento como un estado donde partículas subatómicas, una vez interactuadas, comparten una función de onda indivisible, tal como Einstein, Podolsky y Rosen cuestionaron en su paradoja, argumentando que esto implicaba una mecánica cuántica incompleta al permitir correlaciones instantáneas sin señales. Schrödinger lo nombró entrelazamiento para enfatizar la pérdida de individualidad, un concepto verificado en experimentos desde los años 80, como los de Alain Aspect, que midieron violaciones de las desigualdades de Bell con precisión estadística superior a 5 sigma, confirmando la no localidad sin variables ocultas locales. El lenguaje plano es un vínculo que hace que medir una partícula determine al instante la de su pareja, incluso a distancias interestelares, basado en la ecuación de Schrödinger que describe estados superpuestos compartidos. Para anclar esto, desplegamos una analogía nítida y relatable. Imagina dos campanas gemelas en un templo antiguo, separadas por océanos. Una en las montañas de los Himalayas, la otra en las playas de la Patagonia. Al golpear una, la otra resuena al unísono. No por eco audible o viento que lleve el sonido, sino porque su esencia vibratoria fue fundida en el forjado, compartiendo un pulso invisible que trasciende el espacio. Así, las partículas entrelazadas resuenan en propiedades como el spin o la polarización, colapsando juntas al medir una, como si el universo entero contuviera su armonía en su estructura base. Esta analogía, inspirada en descripciones de la Wikipedia y artículos de Muy Interesante, ilustra la interdependencia sin causalidad clásica, pero establecemos límites firmes para evitar malentendidos. El entrelazamiento no habilita comunicación superlumínica ni control consciente de eventos distantes. Se limita a correlaciones probabilísticas observadas posmedición, sin violar la relatividad, y no se aplica directamente a objetos macroscópicos debido a la decoherencia ambiental, que disipa los estados cuánticos en entornos no controlados como el aire o el calor corporal. Estos límites, citados de revisiones en El País, aseguran que la base conceptual permanezca rigurosa, no especulativa, preparando al espectador para una inmersión calmada donde el conocimiento se asienta como sedimentos en un río tranquilo. Al final de este acto, un microconclusión sutil. Esta fundación cuántica no divide, une, puentea hacia el acto 2, con un capítulo marcado en los timestamps como Bases del entrelazamiento, unidad desde el origen alrededor del minuto 10, invitando a pausas reflexivas que elevan la retención al segmentar el contenido en bloques digeribles. Transicionando al acto 2, que ocupa el 50% del contenido y se extiende desde el minuto 15 hasta aproximadamente el 45, dividimos la exploración en 3 minibloques secuenciales, cada uno con micro-cliffhangers suaves cada 60-90 segundos para mantener un pulso sutil de curiosidad sin perturbar la calma, asegurando que incluso en visualizaciones somnolentas, las ideas fluyan como un río continuo. El primer minibloque, de unos 10 minutos, profundiza en las pruebas experimentales como el experimento del CERN en 2023, detallando cómo quark-stop entrelazados a 13 TeV confirman correlaciones en condiciones extremas, con datos de la agencia SYNC mostrando violaciones de CIH-SH que descartan locality clásica. Cada 60 segundos insertamos un cliffhanger gentil. En un minuto descubrirás por qué esta sincronía en el caos cósmico cuestiona tu propia sensación de aislamiento diario. Este bloque culmina en una microconclusión sobre la resiliencia cuántica, puenteando al segundo con un marcador, pruebas cósmicas entrelazamiento en acción, al minuto 25, fomentando saltos rápidos para retención selectiva. El segundo minibloque, de similar duración, pivotea al giro conceptual del núcleo B, explorando la holística universal con referencias a El País sobre cómo el entrelazamiento reordena la naturaleza como un todo no local,
cerrando el bucle Pavini 2 con el payoff de la conciencia interconectada. Micro cliffhangers mantienen el flujo. En 90 segundos verás el twist que hace de la manifestación una danza cósmica, no un esfuerzo solo. Incluimos una analogía fresca, el universo como un tapiz tejido donde tirar de un hilo mueve todo, y límites sobre su especulación en escalas macro, terminando en giros holísticos de partículas a conciencia, al minuto 35, un capítulo que invita a reflexión pausada. El tercer minibloque cierra el acto con aplicaciones biológicas, como el entrelazamiento en la mielina cerebral de estudios en Squire, sugiriendo sincronías neuronales para intuición, con cliffhangers como: en un minuto observa por qué el cerebro desafía la separación clásica, extendiendo hilos cuánticos a tus emociones. Este segmento integra la práctica mental en 3 pasos: notar, probar, reinterpretar, con un microrritual respiratorio, concluyendo en aplicaciones personales, manifestación entrelazada. Al minuto 45, un marcador que marca zona para reflexionar a partir de 7:45, ajustado al timeline total para comprimir en videos más cortos, elevando la satisfacción al ofrecer puntos de anclaje que guían el regreso y fomentan pausas meditativas, asegurando que el 50% central no solo eduque, sino que permee el subconsciente con su ritmo ondulante. Finalmente, el acto 3, que comprende el 25% restante y se desarrolla desde el minuto 45 hasta el cierre alrededor del 60, actúa como un cierre sereno que ata los bucles de curiosidad, infunde calma y culmina en una pequeña visualización guiada, consolidando las revelaciones en una resolución transformadora que persiste incluso en estados de drift. Este segmento no apresura, desilvana con gentileza, cerrando el bucle número 1 con la revelación memorable. Somos hilos en una red cósmica inseparable. Y el número 2 con el payoff de la conciencia holística, mientras opcionalmente deja el número 3 abierto como semilla para la serie. La calma se teje mediante frases que evocan unidad, como transiciones suaves que disipan cualquier residuo de complejidad, llevando a una microconclusión unificadora. De la separación percibida a la conexión inherente, el entrelazamiento invita hacia una vida alineada. El clímax se resuelve en 3 bits: lo creído, lo visto, lo que significa, conectando con temas de la serie como el tiempo entrelazado o los sueños como ecos cuánticos, plantando un teaser sutil para el próximo video sobre biología cuántica en la intuición. Para potenciar este cierre, incorporamos una visualización guiada breve y personal. Respira conmigo una vez más. Inhala la red luminosa que te envuelve. Exhala cualquier ilusión de soledad. Visualiza ahora tus entrelazamientos personales. Un hilo que se extiende a un ser amado, pulsando con luz suave al recordar una sincronía compartida, como esa llamada oportuna que fortaleció vuestro lazo. Siente cómo esta conexión no local nutre tu manifestación, atrayendo armonía en relaciones y sueños. Mantén esta imagen por un momento, permitiendo que se integre como un pulso calmado en tu ser. Esta guía, de unos 90 segundos, no es elaborada, es íntima y accionable, anclando las ideas en lo emocional para una retención subconsciente, culminando en el CTA orgánico que invita pues al autoplay y comentarios rituales, asegurando que el acto 3 no solo cierre, sino que expanda la inmersión hacia sesiones prolongadas. A lo largo de toda la estructura, la voz y el lenguaje se calibran para un pacing lento de 100-115 palabras por minuto, con intención deliberada que evoca confianza y serenidad, utilizando frases cortas y verbos concretos para precisión. Observa, siente, une, que guían sin presionar. Micropausas siguen a ideas clave, como después de una definición o analogía, permitiendo que el silencio actúe como puente respiratorio, fomentando absorción profunda incluso en relajación. Las aperturas se centran en beneficios inmediatos. En 90 segundos, esta idea hace que el infinito se sienta conectado, disipando la soledad cósmica con un hilo tangible. Este enfoque transforma el contenido en una experiencia terapéutica, alineada con el tono formal pero accesible, donde cada palabra construye hacia la calma transformadora. El diseño sonoro complementa esta voz con integración meticulosa. Niveles integrados de 18 a 16 loops aseguran un volumen suave y consistente que no fatiga,
con picos controlados a 2 de bit para evitar saltos. Una capa ambiente continua de 40-60 bpm, ondas suaves de pads etéreos y respiraciones sutiles. Proporciona un colchón rítmico que simula el pulso cuántico, sin golpes ni transiciones abruptas que perturben el sueño o la reflexión. Se aplica un deser ligero para suavizar sibilantes y un filtro paso bajo suave en 12-14 kHz que algodonas el timbre vocal, haciendo que la narración suene envolvente y reconfortante, como un susurro cósmico. Cuerdas o pads se desvanecen gradualmente, sin automatizaciones bruscas, manteniendo el fondo por debajo de 60 dBi para pureza, ideal para visualizaciones nocturnas donde el sonido actúa como ancla sensorial. Los visuales refuerzan esta sutileza con movimiento mínimo. Paneos lentos de 2-3 segundos por fotograma evocan un flujo cósmico sereno, mientras zooms graduales en mallas conceptuales, como una red de partículas expandiéndose uniformemente por el canvas, simbolizando un universo sin centro. Ilustran ideas abstractas sin abrumar. En el minuto 3-4 equivalente, insertamos una sola animación dinámica suave. Partículas entrelazadas girando en espiral luminosa que se separan y reconectan al instante. Un despertar gentil que revitaliza la atención temprana sin sobresaltos, alineado con visualizaciones de fotones en experimentos reales para reforzar la evidencia sin romper la calma inmersiva. Estos elementos visuales, preferentemente en tonos azulados y púrpuras etéreos, mantienen la retención al anclar conceptos en lo perceptible, terminando cada bloque con una transición visual que puentea al siguiente, como un fade sutil de quarks colisionando a neuronas sincronizadas.